Eso, ahora sí, exactamente. Comience, pastor, otra vez. Ahí aparece donde dice grabando, nos da la señal. Ok, Génesis 2:7, vemos que Dios crea al hombre, pero que toma al hombre de la eternidad y lo pone sobre la tierra. Decimos que cada persona nace con un propósito. Dios tiene el propósito diseñado antes de que llegue a la tierra. Dios tiene un propósito para cada una de las personas. Amén. Para cada quien. Cuando hablo de este tema del propósito, yo le digo a la gente que Dios tiene un propósito para el hombre, pero el hombre tiene otro propósito para sí mismo. Hay tres tipos de propósito. El propósito que Dios tiene para ti y para mí. Segundo, el segundo tipo de propósito, el que yo tengo para mí mismo. Si usted le pregunta a la gente y le dice, oye, ¿cómo te ves tú de aquí a 5 años? ¿Cuál es el propósito de tu vida? La persona va a decir, mi propósito es ir a la universidad, graduarme de una buena profesión, salir, ganar un montón de dinero, comprar una casa hermosa e irme a viajar por el mundo. Digo, ok, ese es tu propósito, eso es lo que tú piensas para ti, lo que tú tienes diseñado para ti. ¿Alguna vez le has preguntado a Dios qué quiere Él para tu vida? ¿Qué diseñó Él para tu vida? Porque la Biblia tiene suficientes argumentos para eso. Y hay un tercer tipo de propósito y es un propósito malvado, es un propósito maligno, es un propósito negativo y es el propósito que tiene el diablo para la vida de cada uno de nosotros. ¿Amén? Dios quiere convertirte en un predicador, Satanás quiere convertirte en un drogadicto y tú quieres convertirte en un ingeniero industrial. ¿Por cuál de los tres propósitos te vas a decidir? El propósito tuyo, te aseguro que el propósito de Dios es más grande que el que tú tienes para tu vida. Mi propósito era ser un, un suboficial de las Fuerzas Armadas Militares en Colombia, pero el propósito de Dios no era ese para mí. El propósito de Dios era estar aquí viéndolos a ustedes, hablando de la palabra del Señor y compartiendo un mensaje hermoso de la Biblia. ¡Qué maravilloso! Una bendición. Pero el propósito de Satanás era tenerme en la drogadicción, en el pecado, en el mundo, en la calle, hace años atrás. Entonces, Dios crea al hombre con un propósito específico. O sea, ¿por qué digo eso? Porque cuando veo la Biblia, yo veo suficiente material para poder apoyar lo que es un argumento bíblico, una inferencia doctrinal. Yo veo que Dios tiene la intención perfecta antes de que el mundo naciera. O sea, aquí el punto es que yo no comencé a existir cuando mi papá y mi mamá tuvieron una relación sexual, porque eso significaría que sería el propósito de mi papá y de mi mamá. Y si ellos no tenían propósito para mí, si yo cuando nazca le digo, ¿por qué me crearon ustedes? Bueno, yo no te quería crear. Definitivamente fue porque no me tomé la pastilla anticonceptiva. Mi vida no tendría sentido. Mi vida no tendría ningún tipo de propósito eterno en la vida. Porque si yo comencé a existir desde que mi mamá tuvo una relación sexual, entonces, como dicen en Cuba, estamos fregados, chicos. Estamos fregados porque ellos no tenían propósito. Pero cuando yo veo algo poderoso, como lo que Dios le dice a Jeremías, vamos a Jeremías, el gran profeta que Dios levanta para anunciarle a Israel, a Jerusalén, que iba a ser destruida y que iba a ser llevada cautiva a una nación extraña, pero nadie le hizo caso a Jeremías. Este profeta, Dios le habla algo poderosísimo. Jeremías capítulo 1, versículo 4. Dice la palabra del Señor en letras hermosas, inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Dice, vino pues palabra del Señor a mí, diciendo, quiero que lo lean ustedes. Pastor, se corta, no se oye bien, se cortó. ¿Me escucha? Versículo 4 y 5. Sí, sí.
Sí, le escucho, hermano José. Está la Jeremías 1:4. Es que se ha quedado la pantalla congelada. Ah, ok. Jeremías 1, versículo 4. Amén. Y 5. Ok. Sí. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Sí. Qué poderoso es. Aleluya. Qué increíble eso. Qué increíble, qué increíble, qué increíble. Alguien me preguntaba alguna vez cuando yo hablaba acerca de destino, es otra palabra poderosa, propósito, intención, destino. Resulta que la gente secularmente en el mundo piensa, dice, algunos piensan, yo le pregunto a la gente, me gusta poner que la gente comience a meditar en estos temas. La gente dice que hay un destino escrito que tú no puedes escapar de él. No hay libre albedrío. O sea, que si en algún momento te contagiaste de SIDA, era porque eso ya lo tenía el destino escrito, ¿verdad? Pastor, ¿Alguien dice eso? Sí, amén. quiero preguntarte una duda que tengo aquí. Cuando aquí Amén, hermano José. Cuando aquí le está diciendo el Señor a Jeremías, que le está diciendo, dice, y antes de que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Esto suena como que Jeremías no tuvo libre albedrío? Ok, ok, bien. ¿Qué es lo que pasa, hermano José? Esa teoría en la vida de Jeremías, yo la aplico en la vida de Sansón. En algún momento, a ver, les comento algo. Esto lo vamos a hacer guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Como Dios nos vaya guiando, nosotros nos vamos moviendo. Yo no tengo problema con romper el protocolo, porque para mí es supremamente importante que quede muy bien entendido. O sea, tenemos algo escrito, las materias, Gracias. y tenemos un guión que debemos obedecer, pero si Dios se mete en el asunto, nosotros vamos para donde el Espíritu Santo nos quiere llevar, ¿verdad? Eso es lo importante. Entonces, Dios me regaló a mí hace algún tiempo un tema que se llama Nacidos para Triunfar. Quiero que repitan conmigo, Nacidos para Triunfar. Nacido para triunfar. Nosotros nacimos ¿para qué? Triunfar. Para alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Es el verdadero triunfo. Parece que Jesús en una cruz con un cuerpo sangrentado, muriendo a manos de soldados romanos, era la persona más fracasada del mundo. Pero ese fracaso trajo la mayor victoria y la mayor gloria que nunca nosotros podamos tener. Amén. La pregunta del hermano José es, Jeremías no tenía ningún tipo de elección en el momento que Dios le dijo, te creé para esto, pero lo voy a sacar de Jeremías mirando la misma estructura de pensamiento y lo voy a llevar, voy a cambiar el personaje. Voy a quitar a Jeremías y voy a poner a Sansón. Si ustedes estudian la radiografía de Sansón, mis amados, ustedes se van a dar cuenta que en la Biblia, aparte de Cristo, no hay otro personaje más que haya tenido, al que se le haya augurado el éxito y el triunfo en su vida, como lo fue Sansón. Escúchame esto. Aparte de Cristo, escúchame lo que le voy a decir con mucho detenimiento. Aparte de Cristo, el llamado más grande que había en la Biblia era el llamado de Sansón antes de nacer. Dios escoge a Abraham con un propósito, Dios escoge a Moisés con un propósito, pero si ustedes analizan la radiografía de la historia de Sansón, no hay otro personaje al que Cristo mismo le haya profetizado su ministerio. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, en principio, sí. ¿Por qué les digo quién anunció el nacimiento de Juan el Bautista? ¿Cómo? ¿Quién anunció el nacimiento con el Bautista? ¿El ángel Gabriel? Correcto. Un arcángel, ¿no? Nada más y nada menos, ¿verdad? Ángel Gabriel. ¿Quién anunció el nacimiento de Cristo? Amén. También fue Gabriel, ¿verdad? Claro. Sí. Les hago la pregunta, ¿quién anunció el nacimiento de Sansón? También fue Gabriel.
Yo creo que fue el mismo Cristo, ¿no? Amén, pastor. Amén. Amén. Jueces capítulo 13, versículo 7. El ángel de Jehová. Dice la Biblia. ¿Qué pensarían ustedes de un hombre que el mismo Cristo anuncia su nacimiento? ¿Cómo? Perdón. ¿Qué pensarían ustedes de un hombre acerca del cual el mismo Cristo baja del cielo y anuncia su nacimiento y su ministerio? ¿Qué pensarían ustedes de esa persona? Yo pensaría que es una persona muy importante. Claro, que es una persona muy especial. Claro. Mucho. Correcto. Que es especial, o sea, que se sale de lo ordinario, que se sale de lo normal. O sea, Dios mismo se toma el trabajo de venir. ¿Por qué digo esto? La respuesta que el pastor da es correcta. Dice que Jueces en el capítulo 13, versículo 17, ustedes saben que el ángel primero viene y se le presenta a la esposa de Sansón, la cual no sabemos su nombre. La esposa va y le dice al esposo, oye, ¿cómo te parece? Un ángel vino y me dijo, va donde su esposo, de él sí sabemos que se llamaba Manoa, y le dice, oye, un ángel vino y dijo que yo iba a quedar embarazada. Entonces le dice, bueno, yo también quiero ir a conocer al ángel. Manoa viene, y cuando Manoa está hablando con el ángel, en el versículo 17, dice, entonces le dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. El versículo 18 dice, el ángel del Señor respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuánto glorificamos el nombre de Gloria al Jesús? nombre del Señor. El precioso nombre, sobre todo nombre. Nadie en el cielo tiene un nombre tan admirable como el de él. Amén. Amén. Ni siquiera Gabriel, que es un ángel poderoso, es un ángel creado por Dios, es tremenda autoridad en el cielo. Miguel es tremenda autoridad en el cielo, pero ninguno de ellos tiene un nombre que sea admirable. El libro de Isaías, en el capítulo 9, en el versículo 6, dice, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Cristo mismo anuncia el nacimiento de Sansón, hermano José. La expectativa es gigante. Y el ángel le dice, ¿qué pasa cuando viene el ángel? El ángel le dice, el ángel le da a entender, no solamente, mis amados, le da a entender no solamente de que ha sido apartado para Dios, sino que le da una mayor especificación en el momento de nacer. Le dice, el niño será nazareo desde su nacimiento. Eso no se lo dijo a Jeremías. No se lo dijo. A Jeremías le dijo por qué había nacido y que sería un profeta. Pero resulta que con Sansón el Señor le dice qué es lo que él tiene que hacer. Capítulo 13, versículo 7. Versículo 3 dice, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Versículo 4 dice, ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni ninguna cosa inmunda, pues he aquí concebirás y darás a luz un hijo, y no pasará navaja sobre su cabeza. Le está dando instrucciones precisas acerca de cómo debía criar al niño, porque el niño será nazareo desde su nacimiento. El versículo 7 dice, me dijo, he aquí tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas cosa inmunda, ni comas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo. Bien. Ustedes saben lo que ocurría con el nazareato. ¿Cómo se desarrollaba el nazareato, hermano José Luis? No estoy muy bien informado de eso. Creo que, como usted bien ha dicho, no se les podía cortar el pelo, no podían tocar nada muerto, se tenían que alimentar de miel, se tenían que alimentar de langostas, entre otras cosas, ¿no? Amén. La pregunta central es,
Atención a esto, mis amados. ¿El nazareato era voluntario o era obligatorio? Esa es la pregunta más específica. ¿El nazareato era voluntario o era obligatorio? Bueno, Quizás era obligatorio Escúchame esto. para los que elegía el Pero Señor. Nada más. Bueno, le comento lo siguiente. El nazareato no era obligatorio para nadie. El nazareato era un voto. El voto no era obligatorio en ningún sentido. El nazareato usted lo podía hacer, hermano José Luis, por 3 meses. El nazareato usted lo podía hacer por 6 meses. Usted lo podía hacer por 1 año. El nazareato era como un ayuno. No hay ningún Ninguna artículo, obligación. decreto, mandamiento, Okay. estatuto dentro de la ley judía que dijera el hermano José Luis, el pastor Ricardo tiene que ser nazareo por 1 año. Eso no existía. Eso no era algo obligatorio. Usted decía, yo me voy a santificar para Dios y voy a ser nazareno. Voy a ser nazareo por 1 año. Usted al año rompía el voto y usted se cortaba su barba y usted volvía a las prácticas. La pregunta es, hermano José Luis, pastor Ricardo, ¿por qué Dios? Y esto lo vemos solamente, vuelvo y repito, quiero que analicemos esto, en algún momento les compartiré ese mensaje, que ha sido un mensaje increíble, nacidos para triunfar, basado en la vida de este hombre llamado Sansón. Yo me pregunto, ¿por qué en la iglesia no hablan tanto de Sansón? Yo digo, a nosotros como que creo que no nos gusta el ministerio de Sansón, ¿verdad? A nosotros nos gustan los milagros, a nosotros nos gusta cuando los paralíticos se levantan en el libro de los Hechos y los enfermos son sanados con la sombra de Pedro. Eso nos gusta. No nos gusta el ministerio de Sansón. El ministerio de Sansón no es un ministerio que llame mucho la atención porque Sansón no iba a orar por los enfermos. Sansón no iba a orar por los enfermos. De hecho, Sansón iba a enfermar a los que estaban sanos. Iba a hacer lo contrario. El ministerio de él era pelear, matar, asesinar. Pero nos deja enseñanzas increíbles. La pregunta que usted ha hecho es una pregunta clave, hermano José Luis. Significa que antes de nacer, Dios coarta la posibilidad de que haya libertad de elección en la vida del ser humano. La pregunta es una pregunta puntual, una pregunta sencilla con una respuesta sencilla, pero necesitamos contextualizarla, necesitamos contextual. Amén. Yo tengo a Moisés, perdón, a Jeremías, Dios le dice, yo te aparté y te santifiqué. Cuando Dios le dice, yo te santifiqué, básicamente Dios le está diciendo, yo te aparté. Eso significa ser santo, significa ser apartado. O sea, hay un montón de gente, yo te tomé para mí, para que tú me sirvieras en la labor de la profecía, el ministerio profético. Pero vemos a un hombre mucho más predestinado, con mucha mayor gloria y con mucho... Sansón es anunciado con bombos y platillos por el mismo Cristo. Eso me da a entender de que el ministerio iba a ser mucho más trascendental, mucho más poderoso, mucho más respaldado por Dios. ¿Por qué? Porque Cristo mismo viene a anunciarle. Le dice cuando nazcas, le dice a la mamá, cuando ahora que quedes embarazada, no puedes tomar vino ni sidra, ni puedes acercarte a un cuerpo muerto, ni puedes hacer nada que esté en contra de la ley, porque vas a comenzar a santificarte y tu hijo va a salvar, ojo a esto, tu hijo va a salvar a Israel de sus enemigos. Eso también sucedió con Cristo. A las únicas 2 personas que ustedes ven en la Biblia que Dios les impone, esa es la palabra, Dios les impone el tener el nazareato, no solamente por 1 año, no solamente por 2 ni por 3 años, toda la vida. Será nazareo desde el día de su nacimiento. Eso me parece más exigente que a la vida de Jeremías. El resto de lo que ocurre en la vida de Sansón es historia, mis amados. El resto de lo que ocurre es historia. Porque ¿qué pasa con Sansón? Sansón viola la ley de Dios. A Sansón le importa un pepino lo que Dios haya dicho. Y Sansón, teniendo aproximadamente entre 18 y 20 años, la Biblia dice que le dice a sus padres, yo quiero para mí una mujer filistea de los hijos de Timná. Entonces, la pregunta es, en el momento que Sansón decide
desobedecer la voluntad de Dios, Pastor Ricardo. En el momento que Sansón decide, la Biblia dice que llega un momento donde Sansón va y se acuesta con una prostituta, así, sin anestesia, sin pensarlo, sin decir, Señor, guárdame, sin decir, Espíritu Santo, ayúdame, no quiero pecar contra ti. A él está muerto espiritualmente y va y lo hace. Entonces, si hablamos de la elección para un ministerio, yo voy a tener un montón de ejemplos en la Biblia para tomarlo. Si voy a hablar de un ministerio, voy a tener que tomar un montón de ejemplos. Pero ¿por qué tomo el de Sansón? Porque hay gente que dice, yo conocí un hombre que tenía un llamado tremendo. Yo no sé si ustedes han escuchado esa frase, que alguien le dice, no, es que aquel pastor se apartó de Dios, pero tenía un llamado tremendo. O alguien dice, no, es que este joven tiene un llamado tremendo. Les hago la pregunta, ¿será que ellos antes de nacer, Cristo vino a anunciarles a la mamá que iban a nacer? Partiendo de la idea de que Sansón no iba a nacer. ¿Por qué Sansón no iba a nacer, Pastor Ricardo? Porque la mamá era estéril. Por eso Sansón no iba a nacer. Sansón no debió nacer, pero nació de un milagro. El llamado de Sansón era más grande que el llamado del Pastor Ricardo, que el llamado mío, que el llamado, no sé, de Billy Graham, que el llamado del hombre más grande que haya habido sobre la tierra. Pero aún así, con ese llamado, decidió no obedecer a Dios. Entonces, basado en esta explicación a grandes rasgos, entonces, ¿qué significaba lo que Dios le estaba hablando al profeta Jeremías? ¿Sí escuchó todo, hermano José? No, pastor, yo tuve que salir, he llegado ahora. Continúe. Bueno, no hay un llamado de ningún predicador. Yo escucho que la gente dice, este hermano tiene un llamado tremendo, pero ¿será que ese llamado que tiene ese hermano que tenemos nosotros es mayor al llamado que tuvo Sansón? Yo creo que no, porque a mi mamá no se le apareció el Señor Jesucristo. Así le van a hacer un niño cachetón y se va a llamar Andrés y él va a ser un predicador. Eso no ocurrió con mi mamita. Cristo mismo, o sea, no estamos hablando de un ángel mensajero que lleva un mensaje. No estamos hablando de un tercero. Estamos hablando de Cristo. Entonces tenía un ministerio poderoso, pero ¿cuál fue la elección? Dios nunca viola la elección, hermano José. Dios nunca viola la elección. ¿Quiere que le diga algo poderoso? Amén. Algo que ni siquiera nosotros nos atreveríamos a pensar qué hubiera pasado. El lugar más difícil para Cristo no fue el Gólgota. El lugar más difícil para Cristo no fue el pretorio donde fue azotado. El lugar más difícil para Cristo no fue frente a Herodes ni frente a Pilato. ¿Sabe dónde fue el lugar más difícil para Cristo? Getsemaní. El lugar más difícil para Cristo, ¿cómo? En Getsemaní. Ese fue el lugar más difícil para Cristo. Miren lo que les voy a decir. Cristo hubiera decidido no morir por nosotros. Ajá. ¿Cómo? Que si hubiera decidido, cuando él dijo, Padre, quita de mí esta copa, si el Señor le hubiera dicho que sí, y hubiera quitado esa copa de él. Claro. Nosotros no tuviéramos oportunidad. Claro. Amén. Dios, siento la presencia del Señor. Dios nunca coarta la posibilidad de que el ser humano tome una elección. ¿Por qué? Porque eso es amor. La relación de Dios con el hombre está basado en el amor y el amor nunca obliga a nadie. A mí me hacen ese tipo de preguntas todo el tiempo. Me dicen, bueno, pero Dios aquí, pero Dios allá, pero Dios lo otro. Imagínate Cristo siendo Dios, sabiendo que más del 70% del mundo nunca lo iba a amar. Si yo hubiera sabido eso, yo no hubiera ido a la cruz. Yo digo, ¿para qué voy a ir a la cruz si esta gente no me va a seguir? ¿Para qué voy a ir a la cruz? Él lo hace basado en el amor, por eso no obliga. Yo le pregunto a los hombres, ¿tú obligarías a una mujer que te amara? ¿A ti te gustaría que una mujer te amara por dinero o que te amara por lástima? ¿A ti te gustaría que te amara o que tú tuvieras que obligarla, tener que amarrarla a una columna en tu casa porque si tú la sueltas se va con otro hombre? ¿Tú tendrías a esa mujer contigo a la fuerza? Y la gente me dice que no. Yo le digo, lo mismo es Dios. El amor de Dios está
Él tiene un propósito por nosotros. Acuérdense que estamos hablando de propósito, estamos hablando de eternidad. El propósito de Dios para Jeremías es que fuera profeta. El propósito de Dios para Sansón es que fuera un libertador, un líder social, un líder político. El propósito de Dios para Saúl es que fuera el rey de Israel hasta que muriera, como dice la Biblia de David, que murió viejo, que murió en buena vejez, dice la Biblia, murió en buena vejez, en riqueza y en el trono. Ese era el mismo propósito para Saúl, porque Dios no hace acepción de personas. ¿Qué es lo que daña ese propósito? Una sola persona en el mundo, y no se llama Satanás. Soy yo mismo. Me mira todos los días frente al espejo. Entonces, está respondida la pregunta, hermano José. Bien, sí, sí. Es importante que en medio podamos charlar y podamos preguntar. En una predicación en la iglesia no se puede hacer eso. Por eso a mí me gusta más esto que estamos haciendo aquí. Amén. Para poder capitalizar. En 10 minutos se vuelve a cortar, pastor, ¿eh? Sí, amén. En 10 minutos se vuelve a cortar y después hacemos la transmisión. Le estaba diciendo a mi esposa, creo que voy a mirar cómo comprar este tema de Zoom para permanecer. Ya me toca estudiarlo bien para la próxima. Le va a tocar que suba las predicaciones a un canal de YouTube, hermano José, para yo poder bajarlas desde acá y hago, si no abro un canal, lo pongo desde mi canal. Amén. Okay. Para poder ver esto, para poder tenerlo allí. Lo va a meter, Amén. lo va a meter Entonces, usted, lo va a meter en YouTube, dice. sí, quiero armarme al ponerlo algo ahí y ya para tenerlo, recapitularlo y que los hermanos de pronto puedan entrar a mirar. Igual las clases de ellos también las vamos a grabar, no sé cómo Dios va a hacer, pero vamos a organizarnos con todo este material. Amén. Una cosa, son las 7:10 de la tarde aquí en España. Amén. A las 8 aquí empieza la enseñanza bíblica de la congregación. A las Sí. 7:20 se acaba. Podríamos tener tiempo para una última transmisión, o no sé si usted lo va a querer dejar o qué va a querer hacer. O en vez de una transmisión de 40 minutos, hacemos una transmisión más corta, la última, o no sé qué va a hacer usted. Ah, perfecto, sí, sí. Cortemos esta y podemos iniciar la otra para que ya no se nos corte más, José. Iniciamos una y que en vez de 40 minutos sea 30 minutos y así nosotros ya Sí. vamos a... Sí, perfecto. Amén. Okay. Entonces corte esta, hermano José. Voy a ir a traer mis lápices para poder escribir. Corte esta, iniciamos la otra. Está bien. ¿Por qué? ¿Por qué?